1, 2, 3. Hola amigos, ¿cómo? Bueno, de nuevo por aquí amigos. En esta ocasión les traigo para los que recién inician en el mundo de Photoshop, en el mundo de la edición, que es una máscara de capa. Vamos a ver también las diversas aplicaciones que le podemos dar a nuestras máscaras de capa. Entonces, en breve en este videito les voy a explicar que las máscaras de capa no existen por sí solas o no tienen vida propia, sino que sí o sí dependen de la existencia de una capa. Pero alto, antes les voy a pedir que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que después YouTube les avise cuando yo estoy lanzando un nuevo tutorial, y también que me dejen en los comentarios aquí abajo, no sé, algún tutorial que se les ocurra, de lo que necesiten. Hace poquito me pidieron uno sobre Flash, que en breve voy a estar realizando, también sobre alguna herramienta o técnica particular. Así que amigos, yo me despido, los quiero mucho y en breve comenzamos con el tutorial. Bueno, ya estamos dentro de Photoshop y ahora vamos a mostrar la aplicación que tienen nuestras máscaras de capa. Como dijimos, ellas no existen por sí solas, sino que sí o sí van a estar adosadas a capas. En este caso, para este ejemplo, para hacerlo más fácil, creé dos capas. Tengo la capa número 1, que es la capa base de color naranja, y la capa número 2 de color cian. Capa 1 y capa 2. Voy a colocar una máscara de capa sobre la capa número 2. Las máscaras de capa se colocan desde aquí abajo. Fíjense que hay un cuadradito con un circulito en el medio, y por defecto siempre la máscara de capa va a estar en color blanco. Ellas siempre van a tener el color blanco o negro. Cuando están en color blanco quiere decir que la máscara de capa es visible, me deja visualizar lo que está en la capa a la cual se adosa. Por ejemplo, estoy adhiriendo a la capa 2 una máscara de capa y me deja visualizar el color, el contenido que tiene la capa 2. Pero yo puedo cambiar el color, invertir, por ejemplo, a negro. Esto lo hago seleccionando, parándome aquí con el mouse y con la tecla Control o Command I más la letra I. Fíjense que yo invierto el color de blanco a negro, y cuando pasa a un color negro, la máscara de capa oculta todo lo que está en la capa número 2. Entonces, por ende, se me visualiza lo que está abajo, que es la capa número 1, el color de la capa número 1. Estoy ocultando el color de la capa número 2. Vamos a ir de vuelta a la máscara de capa, nos paramos sobre ella y hago Command o Control I. Y visualizamos de nuevo el color. ¿Cuándo yo voy a necesitar una máscara de capa blanca o negra? Bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo fácil y práctico. Si yo necesito aplicar el efecto, el color de lo que está en la capa número 2, o sea, el efecto que está en la capa de arriba con respecto a la de abajo en el total del encuadre, y solamente necesito quitar ese efecto de pequeños lugares, me va a convenir una máscara de capa blanca, una máscara de capa que me visualice todo ese contenido, y yo con un pincel negro parado en la máscara de capa voy a indicar dónde no quiero que ese efecto se aplique, por ejemplo en estos dos vértices. Entonces, en este caso, que necesito que el contenido de la capa 2 aparezca en la mayoría del encuadre, me conviene una máscara de capa blanca. Vamos a borrar nuestra máscara de capa, eliminar, botón derecho, eliminar máscara de capa. Vamos a agregar una nueva máscara de capa, y ahora vamos a mostrar cuando yo necesito una máscara de capa invertida que me oculte todo el contenido. Vamos a hacer Control o Command I. En este caso yo oculté todo el contenido. ¿Cuándo yo voy a necesitar de una máscara de capa negra? Bueno, cuando necesito que el contenido de la capa que tengo arriba solamente sea visible en determinados sectores del encuadre, no en todo el encuadre, en la mayoría del encuadre como en el caso anterior de la máscara blanca, sino en determinado. Entonces me conviene ocultar todo el contenido de la capa número 2, y con un pincel blanco, por ejemplo, yo le voy a indicar, voy a hacer para atrás porque estaba parado sobre la capa. Recuerden siempre pararse sobre la máscara de capa. Ahora sí, voy a escoger un pincel blanco y le voy a indicar que aquí quiero que aparezca el contenido de la capa número 2. Entonces yo necesité una máscara de capa negra porque necesitaba ocultar todo ese contenido y solamente necesitaba que aparezca en un determinado sector pequeño. Al revés, cuando necesito que aparezca en la mayoría del encuadre, voy a elegir una máscara de capa blanca y voy a quitar
ese efecto o ese contenido ocultándolo con un pincel negro. Hasta acá un ejemplo fácil con colores. Ahora vamos a pasar a un ejemplo con una fotografía. Por ejemplo, yo tengo esta capa número 1 que es mi fotografía, a la cual le quiero agregar un pequeño montaje de unos pájaros. Los voy a arrastrar. Los voy a ubicar primero. Los ubicamos, muy lindos quedaron. Y ahora yo voy a decidir agregar una máscara de capa de color blanca porque quiero que aparezcan la mayoría del contenido que está en esa capa número 2, que son todos los pájaros, salvo algunos que los quiero borrar. Entonces por eso me conviene la máscara de capa blanca, para trabajar lo menos posible. Yo voy a tomar un pincel negro, invierto el color, achico el pincel y empiezo a borrar donde no quiero que aparezcan los pájaros. Recuerden que yo no estoy borrando, me expresé mal porque yo estoy ocultando. Por ejemplo, yo termino de ocultar aquí este pajarito con color negro sobre la máscara de capa blanca, y si invierto, voy en blanco y pinto sobre blanco, voy a hacer que aparezca nuevamente. Es decir, no borramos, sino que lo estamos ocultando y los podemos recuperar. Si pintamos con negro y los ocultamos, con blanco los volvemos a recuperar. Ese es un ejemplo de máscara de capa blanca. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cuando yo necesito máscara de capa negra. Yo tengo un cielo que voy a agregar a mi fotito y chequeen que el cielo cubre la mayoría de mi encuadre, y yo quiero que este cielo aparezca por partes en mi fotografía. Entonces ahora sí me va a convenir abajo agregar una máscara de capa, invertirla con Command o Control I y empezar a pintar con un pincel blanco sobre el negro. Fíjense que si yo pinto de esta manera, aparece de manera muy brusca. Entonces yo voy a hacer Control Z, que es para volver hacia atrás, deshacer, y voy a bajar la opacidad y el flujo de mi pincel para que aparezca con una transición un poquito más suave, y voy a empezar a pasar. Entonces yo quiero que este cielo aparezca, pero en determinadas zonas de mi foto, no en todo su encuadre. Pasando y ya tengo mi cielo montado. Yo puedo visualizar los trazos que hice en las máscaras de capa, sean de color blanco o negro. Me paro sobre la máscara de capa y presiono la tecla Alt y el clic izquierdo del mouse. Fíjense que aquí yo tengo el trazo, y sobre el trazo yo puedo también hacer, por ejemplo, un desenfoque gaussiano para que la transición entre el blanco y el negro sea más suave, entonces que mis trazos sean más suaves. Ahora con Alt nuevamente y clic izquierdo del mouse, vuelvo a visualizar la máscara y chequeen que ya la transición está mucho más suave. Entonces bueno, este es el ejemplo un poco más práctico sobre una fotografía. No hay mucho más que comentar sobre las máscaras de capas. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y yo obviamente con mucho gusto se los voy a responder. Y hasta acá llegamos y me despido. Un beso gigante, los quiero mucho.